Así que ahí estaba yo, 3 meses después de haber empezado lo que se suponía que iba a ser un trabajo de lo más cómodo a bordo del Serenitis Pride, el segundo crucero más lujoso de la galaxia. Estaba tranquilamente en la enfermería, preguntándome si podría pedir un café mejor, cuando el intercomunicador cobró vida de golpe. Emergencia médica, bodega de carga 7. Repito, emergencia médica, bodega de carga 7. Jefe médico Kowalski, a la bodega de carga 7 inmediatamente. Cogí a mi hijo y corrí hacia las bodegas, pensando que quizá algún turista se había emborrachado y había intentado pelearse con un robot de limpieza. De nuevo, pasa más a menudo de lo que uno cree. Pero al llegar, supe que iba a ser uno de esos días. La bodega parecía un apartamento de lujo construido dentro de un almacén, a medias. Y en el centro de todo estaba el espinos. Si nunca has visto un espinos, imagina que un rinoceronte, un dragón de Komodo y un sofá seccional muy enfadado tuvieran un hijo que pesara 4 toneladas y tuviera escamas que pudieran desviar los proyectiles. Fuego de armas pequeñas. Este ejemplar en particular, llamado Crasche, era la mascota /diagonal símbolo de estatus /diagonal atracción turística de la nave. Por favor, no se coman a los pasajeros. Crasche se estaba muriendo. Lo supe porque, en lugar de su habitual color púrpura intenso, se había vuelto de un verde grisáceo enfermizo y emitía un zumbido estridente que sonaba como un aire acondicionado lleno de grava. Unos 15 miembros de la tripulación estaban de pie alrededor, con aspecto de pánico, lo cual nunca es buena señal. Y de pie junto a Crasche, con sus 4 brazos agitándose frenéticamente, estaba el doctor Krelnak, el veterinario de la nave. Krelnak parecía como si alguien hubiera estirado un lagarto hasta los 7 metros de altura, le hubieran puesto una bata de laboratorio y le hubieran enseñado a ser condescendiente. Estaba en medio de su discurso cuando entré. El fallo sistémico en cascada ha progresado hasta un punto sin posibilidad de intervención. El sistema cardiovascular terciario de la criatura ha colapsado por completo y los órganos bioluminiscentes muestran signos de degradación necrótica. Me temo que simplemente no hay nada que hacer. Debemos aceptar lo inevitable y comenzar los preparativos para ¿qué? Interrumpí, arrodillándome junto a la enorme cabeza de Crasche. ¿Un funeral? Todavía respira. Krelnak me miró con sus 4 ojos, con una expresión que sugería que le acababa de preguntar si la Tierra era plana. Jefe médico Kowalski, agradezco su preocupación, pero debe comprender que esto está muy por encima de la medicina terrestre. La fisiología del espinazo es sumamente compleja. Tengo 17 títulos avanzados en xenobiología y le aseguro que dejé de escuchar y empecé a examinar a Crasche. Su respiración era superficial. Tenía la mirada perdida. Y sí, tenía muy mal aspecto. Pero ya había visto a Bad antes. Bad era un soldado raso de 20 años con la mitad de los intestinos expuestos tras un artefacto explosivo improvisado en Kandahar. Esto era solo un lagarto enorme que estaba teniendo un mal día. ¿Cuánto tiempo lleva así? Pregunté. Una voz nerviosa se hizo oír. Clic, el capitán Trill, el capitán de la nave, se deslizó hacia adelante sobre sus 6 patas insectoides. Trill siempre parecía nervioso, pero ahora mismo parecía a punto de estallar de pura ansiedad. Hace aproximadamente 4 horas, jefe Kowalski. Lo encontramos en apuros durante la inspección matutina. El doctor Krelnak ha estado intentando tratarlo, pero emitió un chasquido que, según he aprendido, significaba que estaba aterrorizado. Jefe Kowalski, debe comprender. Crasche pertenece a Vex Tondar. Vex Tondar el despiadado. Si su preciado reptil muere bajo nuestro cuidado, todos seremos vaporizados. Sí, lo entiendo. Saqué mi escáner médico y comencé el diagnóstico. Krelnak, ¿qué tratamientos has intentado? El doctor reptiliano se irguió. Le administré un espectro completo de estabilizadores xenobióticos, intenté la regeneración celular mediante nanoinyección e introduje nutrientes suplementarios a través de su puerto de alimentación secundario.
Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo con los protocolos oficiales del Consejo Veterinario Galáctico, cabe añadir. Tomé un sorbo de mi café, que de alguna manera había logrado no derramar durante mi carrera hasta aquí. Frío ahora, pero mejor que nada. Ajá. ¿Y sirvió de algo? La condición del paciente continuó deteriorándose a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Como le dije, jefe Kowalski, esto simplemente está más allá de las capacidades de la ciencia médica moderna. La complejidad fisiológica de un espinazo. Exacto. Súper complejo. Entendido. Me puse de pie y miré a la enorme criatura, luego a Krelnak, y después a la lectura de mi escáner. Una pregunta rápida. ¿Alguien revisó si comió algo que no debía? La bodega de carga quedó en silencio. Las escamas de Krelnak se tornaron de un verde más oscuro. Disculpe. ¿Sabe? ¿Comió algo indeseable? Algo tóxico, algo que actualmente se encuentra en uno de sus 3 estómagos, haciéndolo sentir como basura. Jefe Kowalski, soy un especialista en xenobiología capacitado. El primer principio del diagnóstico veterinario es descartar la ingestión de cuerpos extraños. Te aseguro que semejante descuido jamás ocurriría. Así que no, entonces no lo comprobaste. La antena del capitán Trill se inclinó. Doctor Krelnak, ¿es cierto? Krelnak balbuceó. Capitán, los síntomas indicaban claramente un fallo multiorgánico, no problemas digestivos. Los protocolos para tal presentación no lo requieren. Terminé mi café y dejé la taza sobre una caja cercana. Bien, espera mi café. Tu café está listo. Es una expresión, Doc. Ahora, todos atrás. Estoy a punto de violar unas 40 regulaciones médicas galácticas. El doctor Krelnak se interpuso entre Krasche y yo como un guardaespaldas escamoso y sobreeducado. Absolutamente no. No puedo permitir que un practicante de xenobiología sin licencia interfiera con un paciente bajo mi cuidado. Tan solo las consecuencias legales. Las consecuencias legales de dejar morir a la mascota de un capo del crimen van a ser mucho peores que cualquier multa que te preocupe. Dije, intentando rodearlo. Muévase. Jefe Kowalski. Insisto. Krelnak extendió los antebrazos en lo que supuse era su pose más autoritaria. La biología del espinazo opera según principios que la medicina terrestre no puede comprender. Su red neuronal funciona mediante entrelazamiento cuántico. Su sangre opera a temperaturas que harían hervir el agua. Su sistema digestivo procesa la materia a nivel molecular a través de una serie de reacciones bioquímicas que requieren 17 cadenas enzimáticas diferentes trabajando en perfecta armonía. Lo miré fijamente. Entonces, lo que dice es que tiene estómago, una interpretación absurdamente reduccionista, y que ese estómago puede resentirse si come algo malo. La probabilidad de que la ingestión de un cuerpo extraño cause esta constelación específica de síntomas es infinitesimalmente pequeña. El fallo multiorgánico, la degradación bioluminiscente, el colapso cardiovascular. Estos son claramente indicadores del síndrome de degradación sistémica del espinazo, una afección rara pero documentada que ocurre cuando comen algo venenoso para ellos. Lo interrumpí mirando de nuevo mi escáner. Sí, doctor. Estoy leyendo niveles elevados de... Entrecerré los ojos para leer el informe médico alienígena. De acuerdo, no puedo pronunciarlo, pero estos números se ven mal, y están todos concentrados en el área del tracto digestivo. El capitán Trill avanzó, observando mi escáner. Puede que el jefe Kowalski tenga razón, doctor. Esas lecturas sí parecen inusualmente concentradas. Krelnak me arrebató el escáner de las manos con uno de sus antebrazos. Este es un dispositivo médico humano calibrado para la biología terrestre. Sus lecturas en un espinoso son completamente poco fiables. Además, la idea de que yo pasara por alto algo tan elemental como la ingestión de sustancias tóxicas es, francamente, insultante. Estudié en el Instituto Galáctico de Xenobiología Avanzada. Mi tesis doctoral versó sobre la fisiología de los espinosos.
He tratado personalmente más de 300 casos de... ¿Y cuántos de esos casos sobrevivieron? Pregunté. El silencio fue ensordecedor. Las escamas de Krelnak se erizaron con indignación. La tasa de mortalidad del síndrome de degradación sistémica de Thornbach es de aproximadamente el 94%. El hecho de que yo mantuviera una tasa de supervivencia del 8% se considera bastante notable en este campo. 8%. Genial. Me encantan esas probabilidades. Saqué mi botiquín, el que había traído de la tierra. Mira, Doc. En el ejército teníamos un dicho: cuando oigas cascos, piensa en caballos, no en cebras. Significa que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Estamos en el espacio, jefe Kowalski. Aquí no hay caballos. Tus aferismos terrestres sí. Significa que dejes de darle tantas vueltas. Me arrodillé junto a Krasche y empecé a palparle su enorme vientre escamoso. Si ves síntomas alarmantes, enseguida piensas en una enfermedad rara y peligrosa. Mientras tanto, quizás solo comió algo que le sentó mal. Un joven miembro de la tripulación, un humanoide de piel azul cuyo nombre nunca pude recordar, levantó la mano con timidez. Jefe Kowalski, vi a Krasche cerca de la bahía de reciclaje de residuos ayer. Estaba olisqueando los contenedores de productos químicos. Todas las miradas en la bodega de carga se volvieron hacia ella. ¿Y no pensaste en mencionar esto? La voz del capitán Trill subió 3 octavas. Bueno, no comió nada. Solo estaba olisqueando. Y el doctor Krylnak dijo que Krasche tenía un síndrome raro, así que no pensé en ello. Me puse de pie. ¿Qué hay en esos contenedores? Soluciones de limpieza industrial, principalmente. Algunos lubricantes para los motores. Unos cuantos contenedores de vino Centauri que confiscamos a unos pasajeros que intentaban contrabandearlo. Miré a Krylnak. ¿Qué pasa si un Thornbach bebe vino Centauri? Krylnak palideció. Teóricamente, los compuestos de azufre del vino Centauri interactuarían con los procesos enzimáticos de un Thornbach de una forma que podría causarle algo, pero seguramente no pudo haberlo hecho. ¿Cuánto vino había en esos contenedores? La tripulante azul consultó su tableta. Unos 20 litros por contenedor. Había 3 contenedores. ¿Y cuántos contenedores quedan? Volvió a comprobarlo. Su rostro palideció, lo que interpreté como mala señal. 2 contenedores, señor. Me giré hacia Krelnak. A ver, para que quede claro, su paciente, al que diagnosticó con un síndrome raro y mortal sin comprobar que comió, bebió 20 litros de vino que, al parecer, es venenoso para su especie. Es decir, los síntomas coincidían con una borrachera y un envenenamiento masivos. Sí. Miré a Krasche, que justo en ese momento soltó un eructo que olía a azufre y arrepentimiento. Amigo, tenemos que hablar sobre beber con responsabilidad. El capitán Trill emitió un sonido como el de una tetera con un ataque de ansiedad. ¿Puede tratarlo, jefe Kowalski? Por favor, dígame que puede tratarlo. El Beckstrandar tiene previsto atracar en 6 horas para recoger a Krasche para una ceremonia de reproducción. Si le decimos que su preciado lomo espinoso murió porque le dejamos emborracharse con vino de contrabando, nos vaporizarán a todos. Sí, ya lo habías mencionado. Empecé a sacar provisiones de mi equipo. La buena noticia es que esto es mucho más fácil de solucionar que alguna misteriosa enfermedad espacial. La mala noticia es que al Dr. Krylnak no le va a gustar mi plan de tratamiento. Krylnak se irguió de nuevo, intentando recuperar algo de dignidad. ¿Y cuál es su plan de tratamiento? Dado que usted tiene prácticamente nula experiencia con la fisiología de los espinosos y trabaja con equipo terrestre primitivo, sonreí. Voy a hacer que vomite unos 20 litros de vino. Lo voy a saturar de líquidos y esperaré a que se le pase la borrachera. Es lo más bárbaro, rudimentario y anticientífico. Un momento, doctor. Déjeme contarle aquella vez en Quelle cuando un tipo se comió un bizcocho entero de ración militar y lo acompañó con una botella de vodka de la zona.
El doctor Krillnak levantó las 4 manos como si intentara detener el tráfico. Jefe Kowalski, aprecio que su experiencia médica primitiva en la Tierra le haya dado confianza, pero inducir el vómito en un espinoso es extraordinariamente peligroso. Su revestimiento esofágico está conectado a 17 grupos nerviosos principales. Las contracciones musculares necesarias para expulsar el contenido estomacal podrían desencadenar una cascada neuronal catastrófica que le haría vomitar. Sí, ese es el objetivo. Ya estaba buscando en mi base de datos médica algo que funcionara en un rinoceronte lagarto alienígena de 4 toneladas. Mire, Doc, lo entiendo. Le preocupan todas las complicaciones que podrían salir mal. Pero ahora mismo, tiene el estómago lleno de veneno. Le sacamos el veneno y mejora. Sencillo. Nada en la fisiología de Thornback es sencillo. Claro que sí. Tiene boca. Tiene estómago. Comió algo malo. Hacemos que lo malo salga por donde entró. Miré al imponente reptil. Esto es medicina básica, Doc. A veces, el título universitario te hace olvidar lo básico. El capitán Trill se interpuso entre nosotros. Caballeros, por favor. Jefe Kowalski, ¿está usted absolutamente seguro de que esto funcionará? Porque si dañamos aún más a Krasche, todos seremos vaporizados. Sí, veo que hay un patrón. Encontré lo que buscaba en mi base de datos. Bien, voy a necesitar unos 19 litros de solución salina, una sonda gástrica y lo que sea que usen para el carbón activado aquí en el espacio. El miembro de la tripulación azul parecía confundido. ¿Carbón activado? ¿Qué tiene que ver quemar madera con esto? Absorbe toxinas, se une a ellas en el estómago, así que no pueden entrar al torrente sanguíneo. Me puse de pie y me estiré. Lo usamos todo el tiempo en la Tierra cuando alguien come alguna tontería, que por cierto, es constantemente. Se sorprendería de la frecuencia con la que la gente come cosas que vienen con etiquetas de advertencia. Krillnak prácticamente vibraba de indignación. ¿Y usted cree que este remedio terrestre funcionará en una especie que evolucionó en un planeta con el triple de gravedad que la Tierra y un ecosistema basado en amoníaco? Creo que el veneno es veneno y es mejor sacarlo del cuerpo que dejarlo dentro. Empecé a caminar hacia la cabeza de Krasche. Ahora puedes ayudarme o apartarte de mi camino, pero de todas formas lo voy a hacer. Esto es una negligencia médica gravísima. Presentaré una queja formal ante la Junta Médica Galáctica. Le enviaré un informe completo a Kul. Archívalo. Estaré aquí atendiendo a tu paciente. Me arrodillé junto a la enorme cabeza de Krasche. Tenía los ojos entrecerrados y seguía emitiendo ese horrible sonido de traqueteo. El pobre tenía un aspecto terrible. Ya había visto esa cara antes, normalmente en chicos de 19 años, la mañana después de su primera noche en una cervecería alemana. Oye, amigo, le dije en voz baja, observando la reacción de sus pupilas. Estás teniendo un mal día. ¿Eh? Sí, a mí también. Pero vamos a curarte. Estás hablando con él. Observó Krillnak con desdén. ¿Él? Sí, hablo con mis pacientes. Se llama tacto. Deberías probarlo alguna vez. Pasé la mano por el cuello escamoso de Krasche, palpando la estructura muscular. Bien, grandote. Esto va a ser muy desagradable para ambos, pero créeme, te sentirás mejor después. Uno de los tripulantes regresó con los suministros que había solicitado. Las bolsas de suero se parecían más o menos a las que usábamos en la Tierra, solo que con escritura alienígena. El tubo gástrico parecía sacado de una película de terror. Jefe Kowalski, dijo el capitán Trill con nerviosismo. Quizás deberíamos esperar la autorización de la Junta Médica de la nave antes de proceder con algo tan invasivo. Capitán, con el debido respeto, su Junta Médica tardará 3 horas en reunirse, otras 2 en debatir, y para entonces, Krasche estará muerto y todos estaremos lidiando con un jefe criminal furioso. Empecé a preparar la sonda gástrica. He realizado este procedimiento unas 100 veces. Claro,
nunca en un alienígena de 4 toneladas, pero el principio es el mismo. El principio no es para nada el mismo, protestó Krelnak. El sistema digestivo de un espinazo funciona mediante una serie de órganos compartimentados que procesan los alimentos a través de la descomposición enzimática a nivel molecular. Introducir un objeto extraño en ese sistema podría alterar toda la cascada digestiva. Y ahora mismo, esa cascada está envenenada. Así que creo que la alteración es el menor de nuestros problemas. Miré la sonda, luego la boca de Krasche, y luego de nuevo la sonda. Vale, esto va a requerir algo de física. Que alguien me traiga una escalera. ¿Una escalera? Dijeron 3 voces a la vez. Sí, una escalera, o un taburete, o una pila de cajas que se preste. Mido 1,75 metros. Él mide unos 3,65 metros, y necesito introducirle esta sonda en la boca sin trepar por él como si fuera un árbol. Mientras alguien iba a buscar una escalera, saqué mi escáner de nuevo y revisé las lecturas 2 veces. Sí, esos niveles de toxinas estaban definitivamente concentrados en lo que casi con seguridad era su estómago principal. La buena noticia era que sus signos vitales no habían empeorado en los últimos 10 minutos. La mala noticia era que tampoco habían mejorado. ¿Sabes?, dije en voz baja, sin dirigirme a nadie en particular. Esto me recuerda a cuando tuvimos que tratar a un perro de trabajo que se comió un bloque entero de hachís durante una redada en la provincia de Helmand. No veo la relación, murmuró Krelyak. El perro estaba hasta las cejas, completamente ido, tambaleándose como si hubiera olvidado cómo funcionan las piernas. El veterinario quería hacerle todas las pruebas, un análisis toxicológico completo, quizá trasladarlo a la base. Pero el adiestrador, un sargento viejo y cascarrabias, simplemente dijo, denle carbón activado, que vomite y que se le pase. Funcionó de maravilla. El perro estaba bien por la mañana. Ese es un escenario completamente diferente, que involucra una especie completamente diferente con una toxina completamente diferente. Claro, pero la lección es la misma. A veces hay que dejar de darle tantas vueltas y simplemente actuar según lo que se tiene delante. Llegó la escalera y subí hasta ponerme a la altura de la cabeza de Krasche. Muy bien, grandullón. Abre bien la boca. Esto va a ser horrible, pero menos que morir, así que al menos eso. Krasche me miró fijamente un instante. Si no lo conociera, diría que parecía agradecido. O quizás solo era el veneno hablando. Jefe Kowalski, dijo el capitán Trill en voz baja. Si esto funciona, lo recomendaré personalmente para una reducción de personal. Y si no funciona, todos seremos vaporizados. Sí, lo sé. Coloqué la sonda gástrica. Sin presión ni nada. Krelnak se cruzó de brazos. Para que conste, documento formalmente mi objeción a todo este procedimiento. Anotado. Ahora, todos atrás. Esto se va a poner muy feo muy rápido. Verán, hay algo sobre inducir el vómito en una criatura alienígena de 4 toneladas que nadie te cuenta en medicina. Probablemente porque no se estudia en la facultad de medicina. Probablemente porque ninguna persona cuerda lo intentaría. Coloqué la sonda gástrica y comencé la inserción. Krasche hizo un ruido como de triturador de basura intentando tragarse una bola de bolos, pero no se resistió. O estaba demasiado enfermo para preocuparse o entendió que intentaba ayudarlo. Me inclino por la segunda opción porque me tranquiliza. Bien, dije, introduciendo la sonda con cuidado por su garganta. Celine va a entrar. Vamos a limpiar el estómago, introducir el sustituto de carbón activado y luego invertir el flujo para vaciarlo todo. Esto es una locura, murmuró Krelnak. Las diferencias de presión por sí solas podrían causar una ruptura gástrica. La introducción de fluidos extraños podría desencadenar una respuesta inmunitaria que también podría salvarle la vida. Así que, centrémonos en eso. Observé el escáner mientras la sonda llegaba a lo que esperaba que fuera el estómago principal de Krasche. Muy bien, comencemos la limpieza.
Alguien debería traer una fregona. De hecho, varias fregonas. Y tal vez un traje de protección biológica. El capitán Trill volvió a hacer ese chasquido. Jefe Kowalski, creo que debo mencionar que el vómito de Thornback está clasificado como riesgo biológico de clase 4 de enero de 2017 Sistemas Estelares. Claro que sí. ¿Por qué iba a ser fácil algo de esto? Encendí la bomba de suero. ¿Saben qué? Olvídense de la fregona. Vamos a necesitar un equipo de descontaminación completo en alerta. La tripulante de uniforme azul levantó la mano de nuevo. Señor, no tenemos un equipo de descontaminación. Recortes presupuestarios. Por supuesto. Bien, nuevo plan. Todos los que no tengan que estar aquí, retrocedan unos 15 metros y cierren las puertas que haya entre ustedes y nosotros. La mitad de la tripulación se dispersó como cucarachas al encenderse las luces. No los culpaba. El olor ya era bastante impresionante, y aún no habíamos llegado a lo bueno. Este es precisamente el tipo de improvisación temeraria que le da mala fama a la medicina humana, dijo Krelnak. Pero noté que él también había retrocedido unos pasos. Estás aplicando técnicas terrestres primitivas a una especie que desconoces por completo. Utilizando equipo que no fue diseñado para este propósito, en una situación donde el fracaso significa una muerte segura para todos. Dicho así, suena bastante mal. Revisé el escáner de nuevo. Por otro lado, tu enfoque fue rendirte y dejarlo morir. Así que creo que mi método es, al menos, un poco mejor. No me rendí. Realicé una evaluación médica profesional basada en protocolos establecidos. Y te equivocaste. Sucede. Me he equivocado muchas veces. El truco está en admitirlo y rectificar. La solución salina fluía bien ahora, comenzando a diluir el vino y las toxinas en el estómago de Krasche. Ahora, necesitaré algo para neutralizar el ácido una vez que comencemos la extracción. ¿Qué usan ustedes para neutralizar los ácidos de las hormigas por aquí? Un técnico consultó su tableta. Tenemos calmantes estomacales celtraxianos en la farmacia. Son aptos para la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. Perfecto. Tráeme unas 10 dosis y algo de ese mineral. Suplementos, los que contienen magnesio. Y pensé por un momento, ¿sabes qué? Tráeme todo lo que haya en la farmacia para tratar las náuseas y los problemas estomacales. Vamos a probar con todo lo que tenemos a mano. El técnico parecía confundido. Otra expresión terrícola significa usar todo lo que tengamos. Observé los signos vitales de Krasche en el escáner. Su ritmo cardíaco comenzaba a estabilizarse un poco. Buena señal. Bien, ahora entra el sustituto de carbón. Esto se unirá a las toxinas y facilitará su extracción. Krelnak se acercó a pesar de sí mismo. La curiosidad profesional aparentemente superaba su desaprobación. ¿Cuál es el mecanismo de unión? ¿Cómo sabes que interactuará correctamente con los compuestos del vino Centauri? No lo sé, pero el carbón se une prácticamente a todo a nivel molecular. No es específico. Por eso funciona. Ajusté el caudal. ¿Ves? A esto me refiero con darle demasiadas vueltas. Estás tan preocupado por las interacciones específicas que olvidas que la química básica se aplica en todas partes. El carbono es carbono. El azufre es azufre. Las leyes de la física no cambian solo porque estemos en el espacio. Una simplificación excesiva que ignora la complejidad de un lagarto borracho que necesita vomitar. Sí, me parece una simplificación excesiva. El capitán Trill avanzó con ansiedad. ¿Cuánto falta, jefe Kowalski? Beckstrondar estará aquí en 4 horas. Estamos bien. Una vez que el carbón activado haya tenido unos 10 minutos para actuar, invertimos la bomba y comenzamos la extracción. Luego enjuagamos con solución salina limpia, le damos líquidos y electrolitos, y lo dejamos dormir. Bajé de la escalera para revisar la configuración de la bomba. Todo el procedimiento debería durar 1 hora. Y luego otra hora o 2 para que empiece a sentirse mejor. ¿Y estás seguro de que esto funcionará?
¿Seguro? No. ¿Razonablemente seguro basándose en 40.000 años de medicina humana? Claro. Le sonreí al capitán. Mire, los humanos hemos estado tratando envenenamientos desde antes de que inventáramos la rueda. Nos hemos vuelto bastante buenos en eso. Antes, solíamos meterle una pluma por la garganta a alguien y listo. Esto es mucho más sofisticado que eso. Quizás sea lo menos tranquilizador que has dicho en todo este tiempo, observó Krelnak. Entonces no estabas escuchando cuando mencioné lo de médico de combate. Créeme, esto es pan comido. Acepté los suministros de farmacia del técnico que regresaba y empecé a preparar un cóctel de antieméticos y calmantes estomacales. Resulta que una vez en Bagdad, a un tipo le atravesó el pecho una esquirla. Una herida mortal de manual. Todos estaban histéricos diciendo que iba a morir. Teníamos que pedir una evacuación médica. Pero la esquirla había pasado a 1 centímetro de todos los órganos vitales. Así que le vendé la herida, le di morfina y le dije que se le pasara. ¿Qué se le pasara? Varias voces resonaron incrédulas. Vale. En realidad no caminó. Lo cargamos. Pero la cuestión es que sobrevivió. Porque a veces lo que parece imposible es simplemente muy difícil. Y difícil solo significa que aún no lo has resuelto. Consulté mi cronómetro. Bien. Charcoal ha tenido suficiente tiempo. Empiezo la extracción en 3, 2, 1. Invertí la bomba. Krasche emitió un sonido como el de un tren de mercancías descarrilando en un pantano. Quizás todos quieran cubrirse las vías respiratorias, sugerí con toda la buena intención del mundo. Entonces Krasche vomitó 20 litros de vino mezclado con bilis, carbón y lo que sinceramente esperaba que fuera solo comida parcialmente digerida. El olor era indescriptible. Varios miembros de la tripulación huyeron despavoridos de la bodega de carga. La antena del capitán Trill se puso completamente horizontal. Incluso Krelnok se puso ligeramente verde. Había olido peor en hospitales de campaña, pero no por mucho. Fase 1 completada. Anuncié alegremente, intentando no respirar por la nariz. ¿Ven? Ya tiene mejor aspecto. Y así era. El color de Krasche empezaba a mejorar, pasando de ese verde grisáceo enfermizo a un tono púrpura. Respiraba con más facilidad. Tenía la vista más nítida. Ahora enjuagamos, medicamos y esperamos, dije, comenzando la limpieza. Flujo salino. ¿Alguien quiere poner a trabajar a toda máquina ese sistema de ventilación? Quizás abrir una ventana. ¿Las naves espaciales tienen ventanas? ¿Mirillas? El capitán Trill corregía semanalmente. Y sí, abrirlas violaría aproximadamente 40 normas de seguridad. Claro. Bueno, valía la pena preguntar. Administré los medicamentos contra las náuseas y los calmantes estomacales a través de un puerto de inyección. Ahí está, amigo. Te vas a sentir fatal un rato, pero vas a vivir, lo que significa que todos vivimos. Todos ganamos. Krelnak miraba fijamente su escáner médico, con los 4 ojos muy abiertos. Los niveles de toxinas están bajando rápidamente. Esto no lo entiendo. La literatura indica claramente que la intoxicación por vino Centauri en Thornbachs es mortal en el 94% de los casos. Quizás. O quizás nadie intentó simplemente hacerlos vomitar antes. Empecé a desconectar la sonda gástrica. A veces la solución más simple es la correcta, doctor. Incluso en el espacio. Ahora bien, debo mencionar que el paciente está mejorando y que todo va bien son dos cosas muy diferentes. Porque en el momento en que empecé a retirar la sonda gástrica, Krasche decidió que tenía algo que decir sobre toda la experiencia. En concreto, se despertó. Supongo que está bien, dije mientras Krasche abría los ojos de golpe y me miraba con lo que solo puedo describir como un disgusto extremo. Amigo, sé que estás enfadado, pero te acabo de salvar la vida, así que quizá podamos. Krasche rugió. No como un león. Más bien como si una sirena de niebla y un terremoto hubieran tenido un hijo furioso.
Toda la bodega de carga tembló. Varias cajas se cayeron. Alguien gritó. Está entrando en shock defensivo, gritó Krelnak. La estimulación neuronal del procedimiento ha activado su respuesta de lucha. Podría arrasar y destruir media nave, o simplemente está de mal humor porque se siente fatal y tiene un tubo en la garganta. Mantuve la voz tranquila y firme. Krasche. Oye, mírame. Voy a quitártelo ahora. Despacio y con cuidado. Estás bien. Todo está bien. Jefe Kowalski, le recomiendo encarecidamente que se retire a una distancia segura. Antes. ¿Antes de qué? Antes de que se sintiera amenazado y desatara su furia. Me quedé donde estaba, manteniendo el contacto visual con Krasche. No, no. Vamos a estar tranquilos, ¿verdad, amigo? Krasche emitió un ruido como de grava en una licuadora, pero no se movió. Lo interpreté como permiso y comencé a retirar lentamente la sonda gástrica. Los músculos de su garganta se contrajeron a su alrededor, algo que, a juzgar por la expresión de horror en el rostro de Krelnak, estoy casi seguro de que no debía suceder. El revestimiento del esófago se está contrayendo. La cascada neuronal que predije es que se trata de un reflejo nauseoso normal. Doctor, relájese. Seguí sacando la sonda poco a poco. Ahí está. Casi terminamos. Lo está haciendo genial. Debo objetar. Este nivel de estimulación neuronal en un espinoso podría causar una falla sistémica en cadena. Krasche eructó un largo eructo sulfuroso, absolutamente asqueroso, que olía a muerte y arrepentimiento. Luego se desplomó hacia atrás, con aspecto exhausto pero significativamente menos gris. O simplemente podría eructar. Terminé de retirar la sonda y lo aparté. Listo. Terminado. Lo peor pasó. Krelnak miraba fijamente su escáner como si lo hubiera traicionado personalmente. Sus signos vitales se estabilizan. Su ritmo cardíaco se normaliza. Sus órganos bioluminiscentes muestran signos de regeneración. Esto no debería ser posible. Los niveles de toxinas eran críticamente altos. El daño sistémico debería haber sido irreversible. Debería haberlo sido, pero no lo fue. Tomé una de las bolsas de solución salina y preparé una vía intravenosa, buscando una buena vena o lo que fuera que Thornbachs tuviera a lo largo de la pata delantera de Krasche. Como dije, una solución simple. Pero la literatura fue escrita por personas que intentaron soluciones complicadas y vieron morir a sus pacientes. Ajusté la velocidad del goteo. A veces hay que dejar de leer el manual y simplemente arreglar lo que está roto. El capitán Trill se acercó con cautela, con la antena temblando. ¿Está bien? ¿Va a estar bien? Sí, va a estar bien. Probablemente dormirá unas horas mientras su cuerpo procesa todo. Cuando despierte, estará deshidratado, hambriento y con la sensación de haber sido atropellado por un camión. Pero solo es resaca. Podemos con las resacas. Empecé a recoger mi equipo. Que no se le quiten los líquidos. Dale suplementos minerales cada 2 horas. Y, por el amor de Dios, que no beba alcohol. Todavía no me lo creo, murmuró Krelnak, revisando su escáner por 15ª vez. Esto va en contra de todo lo que aprendí en la Facultad de Medicina. El Instituto Galáctico enseña específicamente que las prácticas médicas humanas son peligrosamente simplistas. Y peligrosamente efectivas. ¿Quieres decir que bajé de la escalera y agarré mi café? ¿Ahora helado? Mira, Doc, no digo que tu formación fuera inútil. Digo que a veces tanta formación te hace olvidar que la medicina no se trata de seguir protocolos. Se trata de solucionar problemas. La medicina se trata precisamente de seguir protocolos establecidos. Así es como garantizamos resultados consistentes y minimizamos el riesgo. Sí. ¿Y qué tal te fue con tu tasa de supervivencia del 8%? Le di un sorbo al horrible café helado y grimacé. No quiero ser un cretino, doctor. Bueno, quizá un poco, pero en serio, los protocolos son geniales cuando se trata de problemas comunes con soluciones establecidas.
Cuando se trata de algo inusual, hay que improvisar. Uno de los tripulantes habló con nerviosismo. Jefe Kowalski, si no le importa que pregunte, ¿cómo supo que esto funcionaría? Usted mismo dijo que nunca había tratado a un espinazo. No lo sabía con certeza, pero sabía que el principio era sólido. El veneno entra, el veneno sale. El paciente mejora. He aplicado ese principio a humanos, perros, incluso a una cabra una vez. No pregunte por la cabra. El caso es que la biología básica es la biología básica. Señalé a Krasche, que ahora respiraba con normalidad y había recuperado casi por completo su coloración púrpura. Y miren, funcionó. Está vivo. Estamos vivos. Y nadie se vaporizó. Sin embargo, añadió el capitán Trill con nerviosismo, Beckströndar aún necesita asegurarse de que Krasche esté bien. Lo estará. Denle un par de horas. Volverá a ser el mismo de siempre. Empecé a caminar hacia la puerta. Voy a por un café bien caliente y quizá a redactar un informe. Doctor, vigílelo. Si algo cambia, llámeme inmediatamente. Krenak se irguió con la mayor dignidad posible. Soy perfectamente capaz de vigilar a mi paciente, jefe Kowalski. Nuestro paciente. Y sí, lo sé. Por eso le confío los cuidados posteriores. Me detuve en la puerta. Y doctor, dicho sea de paso, no es mal veterinario. Simplemente piensa demasiado. A veces la respuesta es más sencilla de lo que parece. Salí antes de que pudiera responder. Detrás de mí, oí al capitán Trill organizando al equipo de limpieza y a alguien pidiendo ambientadores industriales. Krasche soltó otro eructo que hizo temblar las paredes. Sí, iba a estar bien. 2 horas después, estaba en la enfermería terminando mi tercera taza de café caliente y redactando el informe de incidentes más ridículo de mi carrera cuando el intercomunicador crepitó. Jefe Kowalski a la bodega de carga 7. Krasche está despierto y pide comida. Sonreí. Que pidiera comida era una buena señal. Tomé mi escáner y volví a la bodega de carga, donde encontré a Krasche sentado, con aspecto cansado pero alerta. Su color había vuelto a la normalidad. Sus ojos estaban claros. Me miró e hizo un sonido casi amistoso. Sí, ya lo sé, amigo. De nada. Le hice un escaneo rápido. Signos vitales normales. Niveles de toxinas apenas detectables. Vas a estar bien. Pero en serio, deja el alcohol. No te hace bien. Krillnak se acercó con su propio escáner. Debo admitir, jefe Kowalski, que es usted poco ortodoxo. Los métodos parecen haber sido efectivos. Todo un halago viniendo de usted. Doc. No se le suba a la cabeza. Esto fue una imprudencia. Fue peligroso y violó numerosos protocolos médicos. Pero funcionó. Sí, suspiró, con un sonido como de vapor escapando. Funcionó. Tendré que reconsiderar algunas de mis suposiciones sobre la medicina terrestre. Eso es todo lo que pido. Le entregué una tableta con instrucciones de cuidado. Que siga con una dieta blanda durante unos días. Mucha agua y tal vez cierre con llave la zona de almacenamiento de productos químicos. El capitán Trill se acercó, con un semblante aliviado por primera vez en todo el día. La nave de Beckströndar acaba de entrar en el rango de atraque. Estará aquí en 30 minutos. Momento perfecto. Krasche está listo para su primer plano. Beckströndar el despiadado resultó medir unos 5 toneladas, estaba cubierto de pelaje púrpura y tenía la energía de una abuela hiperactiva. No era exactamente lo que esperaba de un tipo cuyo apodo era el despiadado. «Mi bebé», gritó, irrumpiendo en la bodega de carga con los brazos extendidos. «Mi precioso Krasche. Papá está aquí». Krasche, por su parte, se animó de inmediato y emitió un sonido que solo puedo describir como el ronroneo de un rinoceronte lagarto de 4 toneladas. Tondar se acurrucó alrededor de la enorme cabeza de Krasche y comenzó a arrullarlo en lo que supuse era su idioma nativo. El capitán Trill se inclinó hacia mí y susurró:
Se ganó ese apodo después de vaporizar una flota pirata entera que intentó robar a Crasche cuando era un polluelo. Ah, tiene sentido. Observé el reencuentro con diversión. Así que es implacable con quienes amenazan a su mascota. Correcto. De ahí nuestra preocupación. Después de unos 5 minutos de balbuceos y mimos, Tondar finalmente se dirigió al resto. Sus ojos aún estaban húmedos por las lágrimas de felicidad. Capitán Trill, no tengo palabras para agradecerle lo bien que cuida a mi precioso niño. Se ve maravilloso. Las antenas del Capitán Trill se movieron nerviosamente. En realidad, señor, hubo un pequeño incidente. Crasche enfermó tras ingerir vino Centauri de nuestro cargamento confiscado, pero nuestro equipo médico logró tratarlo con éxito. La expresión de Tondar no cambió, pero la temperatura en la bodega de carga pareció bajar unos 10 grados. ¿Enfermo? ¿Mi Crasche estaba enfermo y nadie pensó en informarme de inmediato? Señor, controlamos la situación en pocas horas. Nuestro jefe médico, Danny Kowalski, realicé un procedimiento de emergencia y permitiste que un humano tratara a mi espina dorsal. La voz de Tondar era ahora muy baja, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Una especie que descubrió los viajes espaciales hace solo 2 siglos. Un humano tocó a mi preciado Crasche. Di un paso al frente antes de que el Capitán Trill pudiera tener un colapso nervioso. Fui yo, señor. Y sí, lo traté. Bebió 20 litros de vino envenenado. Lo hice vomitar y ahora está bien. De nada. La bodega de carga quedó en silencio. Krelnok emitió un sonido como el de un globo desinflándose. El Capitán Trill parecía estar a punto de ser vaporizado. Tondar me miró fijamente durante un largo rato. Luego miró a Crasche, que seguía luciendo sano y feliz, y después volvió a mirarme. ¿Lo hiciste vomitar? Sí. Fue asqueroso, pero efectivo. El Dr. Krelnok es uno de los mejores veterinarios xenobiológicos del sector. 17 títulos avanzados. Y usted, un humano con presumiblemente mucha menos educación, realizó un procedimiento que él no realizó. Para ser justos, Doc pensó que Crasche tenía una enfermedad rara y mortal y se rindió. Yo simplemente supuse que estaba borracho y necesitaba vomitar. Explicación más sencilla, mejor resultado. Krelnok emitió un sonido ahogado, pero sabiamente guardó silencio. Tondar se acercó lentamente. Me mantuve firme, aunque todos mis instintos de supervivencia me gritaban que corriera. Se detuvo a unos 30 centímetros y me miró con sus grandes ojos oscuros. Le salvaste la vida a mi Crasche. Quiero decir, sí, es parte de mi trabajo, un procedimiento sencillo que el especialista caro pasó por alto. Básicamente, el rostro de Tondar se iluminó con una enorme sonrisa. Me caes bien, humano. Tienes coraje y tienes sentido común. 2 cualidades que rara vez se encuentran juntas, especialmente en este sector. Sacó un pequeño dispositivo y pulsó algunos botones. Te transfiero 2 millones de créditos a tu cuenta como agradecimiento. Eso no es. Empecé a decir, pero mi tableta emitió una notificación de pago. 2 millones de créditos. Eso equivalía a unos 3 años de mi salario. De acuerdo, es muy generoso. Gracias. Además, me gustaría ofrecerle un puesto como mi médico personal. El triple de su salario actual, beneficios completos, su propio barco y todo el café que pueda beber. Tengo varios animales raros en mi colección que podrían beneficiarse de alguien con su enfoque práctico. Lo consideré durante medio segundo. Es una oferta muy amable, señor, pero tendré que rechazarla. Me gusta estar aquí, en el orgullo de la serenidad. El horario es terrible y el café, peor, pero es mi hogar. Tondar se rió. Un sonido como campanillas de viento en una tormenta. Un humano que rechaza riqueza y prestigio para quedarse en un crucero de segunda categoría. O es usted muy sabio o muy estúpido. Un poco de ambos, probablemente. Lo respeto. Se volvió hacia el Capitán Trill. Capitán,
Tiene usted suerte de tener a este humano en su tripulación. Trátelo bien o se lo quitaré tarde o temprano. Sí, señor. Por supuesto, señor. El capitán Trill parecía no saber si sentirse aliviado o aterrorizado. Trondar le dio a Crasche un último abrazo, organizó su transporte y salió a toda prisa de la bodega de carga con su séquito, dejándonos al resto allí, atónitos y en silencio. Tras un momento, Krelnak habló: «Jefe Kowalski, creo que le debo una disculpa. Sus métodos fueron poco ortodoxos e infringieron numerosos protocolos, pero al final resultaron efectivos. Dejé que mi formación me cegara ante soluciones sencillas». «Oye, no te preocupes, Doc. A veces todos nos enfrascamos demasiado en nuestros propios pensamientos». Le ofrecí la mano. La miró fijamente un instante y luego la estrechó con una de sus manos. «Además, no habría podido hacer las labores posteriores sin ti. El trabajo en equipo es la clave del éxito». Ese es posiblemente el peor afeminado que he oído en mi vida. Sí, tenemos millones de ellos en la Tierra. Quédate. Aprenderás a odiarlos a todos. El capitán Trill se acercó rápidamente, con sus antenas finalmente en su posición normal. «Jefe Kowalski, en nombre de toda la tripulación, gracias. Nos ha salvado la vida a todos hoy. Solo hago mi trabajo, capitán. Aunque, tal vez deberíamos mejorar la seguridad en la zona de almacenamiento de productos químicos y posiblemente instalar un alcoholímetro para Crasche. Excelentes sugerencias. Las implementaré de inmediato». Hizo una pausa. «Lo de que el café era terrible. Estabas bromeando». «Sí, capitán. He tomado mejor café en una zona de guerra». «Sin ofender». «No me ofende. Veré si puedo mejorar el suministro de café de la enfermería. Es lo menos que puedo hacer». Regresé a la enfermería. Por fin pude relajarme por primera vez en todo el día. Mi tableta ya se estaba llenando de mensajes. 3 solicitudes de entrevistas de revistas médicas, una queja formal de la Junta Médica Galáctica que probablemente no llegaría a ninguna parte y un mensaje de mi hermana en la Tierra preguntándome cómo me iba en mi aburrido trabajo en el crucero espacial. Abrí una respuesta y escribí: «Hoy salvé a un rinoceronte alienígena de una intoxicación etílica. Gané 2 millones de créditos. Rechacé una oferta de trabajo de un capo del crimen. Un martes cualquiera». Luego lo borré y escribí: «Está bastante tranquilo por aquí. Te extraño». Algunas historias son mejores, contado mientras tomábamos algo. Me recosté en la silla, terminando por fin mi café. Seguía estando horrible, pero de alguna manera sabía un poco mejor que esta mañana. Fuera de la ventana, las estrellas se deslizaban en la negrura infinita. En algún lugar de esta nave, un veterinario alienígena se replanteaba toda su formación médica. Un capitán insectoide nervioso probablemente se tomaba una copa para calmarse, y un Tornback de 4 toneladas dormía la peor resaca de la historia galáctica. Un día más en el espacio. Un recordatorio más de que a veces la mejor medicina no es la más complicada. A veces solo necesitas hacer vomitar al paciente, darle líquidos y dejar que se le pase. Medicina terrestre. 90% de confianza, 10% de conocimiento real, 100% de efectividad.